Nuevamente otra reflexión en este programa, Mi Decisión Hoy, con su servidor, Raúl Valdemar Benítez. La reflexión para esta ocasión la he titulado Evangelización y Adoctrinamiento. La evangelización es el acto de evangelizar, lógicamente, y el evangelio es la buena noticia de que hay salvación para el pecador en Jesucristo. El evangelio es o consiste en la vida, ministerio y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio vemos su persona, una vida sin pecado, un ministerio abnegado y, por supuesto, principios fundamentales que fueron enseñados por Jesucristo. Esto es el Evangelio. La doctrina es básicamente una creencia, una declaración de fe, de apego que se hace para lo que alguien enseña, sea una institución o sea una persona. Entonces, adoctrinamiento es enseñar, adiestrar, preparar a alguien en la aceptación de una doctrina o creencia determinada. Cuando nosotros leemos la Escritura, la Sagrada Biblia, nos damos cuenta que está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, al principio, nos presenta los evangelios, que son escritos llamados Evangelio de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas y de San Juan. Estos evangelios narran la persona o los detalles de la persona, de la vida, del ministerio y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos presenta es que Él vivió una vida sin pecado. Entiéndase que vivir una vida sin pecado quiere decir que vivió en completa dependencia de la voluntad de la divinidad. En otras palabras, Él vivió como fue el plan o la expectativa de que Adán y Eva vivieran. Sin embargo, ellos pecaron, se alejaron, se separaron de Dios, pero Jesucristo vivió una vida en completa y perfecta unión con la divinidad. Por lo tanto, Él no cometió pecado, pues pecado es la separación. Y no solamente vivió en armonía con la divinidad, pero también en armonía con su entorno, con la naturaleza misma, con otros seres humanos, aunque otros le rechazaran. El maligno, ya sea el mismo diablo o cualquier otra persona que, siendo pecadora, se deleitase en pecar y en vivir en rebelión contra Dios, el maligno atacó a Jesús para que él pecara. La Biblia dice que le puso diferentes tentaciones continuamente, a tal punto que lo llevó hasta la misma muerte, presionándolo para ver si Jesús fallaba, pero no falló. Y una muestra clara de que Jesús no pecó es que Él resucitó. Sabemos nosotros que la consecuencia del pecado es la muerte. La Biblia dice la paga del pecado es muerte, pero Jesús resucitó porque la tumba no pudo contenerlo. ¿Por qué no pudo contenerlo? Porque él no había pecado. En otras palabras, se lo llevó hasta la muerte, pero como él no pecó, la vida prevaleció, porque él se mantuvo en completa unión con la fuente de vida, que es la divinidad. De esta manera, el Evangelio podría explicarse que, habiendo Jesús muerto o llevado a la muerte sin merecer la muerte porque vivió una vida sin pecado, una vez que los pecadores vienen a Él arrepentidos, Él los perdona y les confiere el derecho a vivir eternamente sin merecerlo, así como Él sin merecerlo murió. Entonces, esto se traduce como la gracia divina, un favor del cielo, porque no hay manera
para que el ser humano, pecador, pueda en verdad levantarse por sí mismo y volver a la situación en la que Dios creó al hombre cuando lo creó sin pecado. Solo Jesucristo pudo vivir una vida sin pecado. Pero ahora, aferrados a Jesucristo, pueden los pecadores arrepentidos encontrar reconexión con la divinidad. Y en esto consiste el Evangelio, en que Jesucristo vivió una vida sin pecado, murió sin merecerlo y está dispuesto a ofrecer ese derecho de vida a aquellos que aún no mereciendo vivir por ser de naturaleza y por decisión propia pecadores, pero que hoy deciden venir a Jesús para pedirle perdón, conferirles a ellos su gracia, su perdón e integrarlos en una relación con la divinidad. Esto es el Evangelio. Obviamente que no solamente los escritos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan del Evangelio, también lo tratan el resto de los libros del Nuevo Testamento. Algunos de ellos se le llaman epístolas porque fueron esas cartas especiales escritas por los apóstoles, especialmente el apóstol San Pablo, que escribió la mayoría de esas epístolas. En estos escritos del Nuevo Testamento, estos libros, aparte de los evangelios, no solamente se trata del Evangelio de Jesucristo, pero también de ciertas creencias y de ciertas doctrinas que las personas que seguían a Cristo iban adoptando, iban aceptando y las integraban en su vida religiosa. La iglesia cristiana se fue formando de esa manera y debían ser instruidas las personas una vez que aceptaban a Jesucristo, aceptaban el Evangelio, eran instruidas en esas doctrinas o creencias para que ellos pudieran estructurar su vida de fe o su vida religiosa como seguidores de Cristo o como cristianos. La iglesia cristiana primitiva, sin embargo, sufrió embates, ataques, para arruinar justamente o desvirtuar la esencia del Evangelio. El apóstol San Pablo habla que había un grupo de cristianos ya convertidos, pero que se les llamaba judaizantes, porque ellos venían de la religión judía y convertidos al cristianismo, pero querían que las prácticas y algunas doctrinas del judaísmo todavía pudieran ser observadas en el cristianismo para garantizar que la persona alcanzaba la salvación del pecado. Lucas narra muy bien esto en el libro de Hechos, capítulo 15. Dice que estas personas intentaban aplicar ciertas enseñanzas de la religión judía a la naciente iglesia cristiana. El apóstol San Pablo en el libro a los Gálatas, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2. Capítulo 1, verso 7 dice que esta era perversión del Evangelio. Y en el capítulo 2, verso 14, él habla de que estos judaizantes que querían penetrar a la iglesia cristiana con una enseñanza que la volvía un requisito para la salvación, además de Jesucristo, era realmente una falsedad del evangelio, del verdadero evangelio de Jesucristo. Más tarde, en las cartas que San Juan escribiera, habla también de que en la época de los cristianos primitivos ya existía el espíritu del anticristo, es decir, la negación propia de la persona o desvirtuar la persona, la vida, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo, o dar una falsa imagen de lo que era realmente el verdadero evangelio. A través de la historia, pareciera que los hombres han usado el asunto de las doctrinas para insertar sus propias creencias, sus propias intenciones o conveniencias. Y esto ha chocado algunas veces con el evangelio. Recordemos nosotros, cualquier doctrina cristiana debe tener su base esencial en el evangelio. Es la manera como podemos calibrar si la doctrina es
realmente cristiana o no. Pero a través de los tiempos, la iglesia cristiana se desarrolló y también aparecieron diferentes denominaciones cristianas por la manera como unos interpretaban la Biblia o el Evangelio. Y en ese afán de interpretar el Evangelio de diferentes formas, estas denominaciones se fueron constituyendo en corporaciones legalizadas o instituciones legalizadas, que se llaman iglesias, con diferentes nombres. Y entonces también se apropiaron de ciertas doctrinas o desarrollaron ciertas doctrinas o creencias y lucharon para que otros vinieran y aceptaran, o luchan para que otros vengan y acepten estas doctrinas o creencias. Muchas de ellas, lógicamente, están asociadas con el Evangelio. A este proceso de atraer otras personas le llaman evangelización, pero en verdad es proselitismo. Así como lo hace un partido político. Recordemos nosotros que en la evangelización es la presentación del Evangelio. Y por supuesto después viene el adoctrinamiento. Instruir a las personas en las creencias. Pero no confundamos las dos cosas. Es necesario que primero exista la evangelización para que la persona entienda la base de la salvación. Y las doctrinas que vaya adoptando o aceptando sean doctrinas que la persona también entienda, que la persona interprete, que la persona aplique para su salvación. En la Biblia se nos habla justamente de estas doctrinas cristianas, pero la doctrina cristiana se caracteriza en que está basada en el Evangelio, esencialmente en el Evangelio. El cristiano entiende esta doctrina, esta gracia, mediante la obra del Espíritu Santo. No solamente la entiende, sino que también la recibe, la aplica en su vida. Cuando nos enfrentamos nosotros con el momento de reflexionar sobre lo que creemos, hemos de revisar en verdad cómo es que nosotros hemos entendido, aceptado a Jesucristo, a esta gracia que Él ofrece. ¿Qué relación desarrollamos con Él? Recordando que si Él es mi Salvador, también la salvación implica no solamente cómo me relaciono con Él, pero cómo me relaciono con los demás. Una reconciliación con la divinidad y también una reconciliación con la humanidad, con otros seres humanos. Debo revisar continuamente mi actitud hacia estas doctrinas también cristianas, y no solamente mi actitud, pero también el contenido de las doctrinas. Porque es probable que una doctrina se le ponga el título de cristiana, pero que en verdad solo responda a intereses particulares de la institución o iglesia a la que yo estoy afiliado. Y yo debo revisar si ese contenido está basado esencialmente en el Evangelio o no. Si no lleva el Evangelio o no tiene el toque de la gracia salvadora, pues esa doctrina no es cristiana. La otra cosa que debo recordar al reflexionar sobre mi salvación es la actitud que asumo a interpretar una doctrina. Es posible que la doctrina realmente no tenga en su contenido algo que dañe la verdadera percepción de la salvación, pero como mi actitud es manipular, utilizar esa enseñanza para otros propósitos, ya sea proselitismo, para sentirme mejor que otros, para sentir que otro está convencido por mis argumentos, o yo mismo para engrandecerme, para sentirme exclusivo. Entonces la actitud desvirtúe en verdad el carácter evangelizador o el carácter de asociación con el evangelio que tiene exactamente la doctrina. Por lo tanto, he de revisar no solamente el contenido de la doctrina, pero también mi actitud hacia la doctrina. Dios te bendiga muchísimo y puedas recordar la diferencia entre evangelización y adoctrinamiento, recordando que Jesús es nuestro Salvador. Hasta luego.